En línea con la entrevista. 8 de la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso y es un gusto y un placer, como siempre, saludarle al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, secretario de Salud del Estado. Muy buenos días, Rita, Miguel, Zaret. Qué gusto estar aquí hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Venimos aquí corriendo desde Irapuato, Guanajuato. Sí, corriendo, decíamos ahorita que pensábamos que ya Iba a había haber menos disminuido el tráfico, pero no, sigue ¿verdad? habiendo un poco de tráfico. Muy bien. Sí, ajá. Secretario, vamos a platicar del sistema de salud del estado de Guanajuato. Hace poco estuvieron en la glosa del informe. ¿Qué es lo más destacado? Bueno, yo creo que la cobertura que tenemos en los 46 municipios, uno puede ir a un centro de salud si necesita una consulta y son gratuitas totalmente. Damos 10 millones de atenciones cada año y tenemos un sistema escalonado. Cuando ya se necesita una atención más especializada, pues puede uno ser referido a un hospital comunitario, un hospital de especialidades. Y bueno, ahí en estos hospitales atendemos más de 140,000 cirugías cada año, más de 100,000 nacimientos de pequeñitos que nacen en el estado de Guanajuato, 60,000 nacen con nosotros. Entonces, somos un estado que atiende de manera gratuita a todas y a todos los guanajuatenses que no tengan IMSS, ISSSTE, Pemex ni Sedena. Se han enfrentado en los últimos años con dificultades en el tema de que, bueno, no hay tal vez el suficiente recurso, el suficiente apoyo federal, y Guanajuato pues le ha tenido que salir adelante para atender las diferentes necesidades en materia de Bueno, salud. se complementa muy bien lo que llega de recurso federal, que hay algunas entidades que solamente hacen funcionar su sistema de salud con el recurso federal destinado para este tema, pero Guanajuato ya tiene muchos años complementando con recurso estatal. Este año vamos a superar los 7,000 millones de pesos de recurso estatal, con lo cual ya tendríamos 13,000 millones de pesos destinados al tema de la salud. Nuestros hospitales están en muy buenas condiciones, se les da mantenimiento preventivo, correctivo, se reemplaza el equipamiento pues cuando ya terminó su vida útil en función de las necesidades que se tienen en ese nivel de atención. Trabajamos con los mismos médicos, los especialistas, el tipo de equipamiento que se va a necesitar. Queremos estar a la vanguardia. La atención médica hoy en el medio privado es un poco costosa. Entonces, en los hospitales nos equipamos de tal manera que podamos ser resolutivos. Y es competitivo, digamos, bueno, competitivo con el sector privado, pero sobre todo en el nivel y la calidad de atención. Sí, también se puede hablar de competitividad en función justamente de que tenemos lo necesario para responder a las necesidades epidemiológicas que tiene una población como la nuestra, donde más recursos invierte una población que se llaman gastos catastróficos es en el tema de cáncer y tenemos la manera de atender a niños y a adultos con cáncer. Las enfermedades crónico-degenerativas que tienen complicaciones como enfermedades cardiovasculares, desde luego que también lo estamos haciendo, enfermedades cerebrovasculares, atender a muchos pacientes que son víctimas de accidentes, de lesiones. En nuestro estado pues también lo estamos haciendo y eso es gracias a que tenemos casi 24,000 mujeres y hombres que están entregados a su trabajo, pero que con ellos trabajamos las necesidades de equipamiento, de infraestructura, de planeación que se necesita. Y lo estamos haciendo creo que muy bien. Entonces sí somos de alguna manera también competitivos, ¿no? En ese sentido tenemos esa capacidad. En calidad y en infraestructura, como lo mencioné. En calidad es algo importante porque hace muchos años habíamos platicado que soñábamos con tener hospitales certificados, que no fueran solamente los hospitales privados quienes ofrecieran mejor calidad y seguridad de la atención que brindamos en los hospitales. Esto nos genera muchas cosas positivas porque hay menos quejas y también hay menos demandas, menos quejas ante derechos humanos. Y tenemos mejores resultados. Entonces, apostarle a la calidad para nosotros ha sido algo que tomamos con mucha seriedad, que se certifiquen las unidades médicas ante el Consejo de Salubridad General y eso nos hace hoy ser el estado que más unidades certificadas tenemos. Y vamos por más, nos acaban de entregar 2 dictámenes más que quisiéramos entregar en su momento también con el gobernador del estado. Una de ellas está aquí en León, que es la 10 de mayo, una unidad médica de primer nivel de atención que es totalmente digital y que pues es gratuita la atención ahí, tienes un expediente electrónico y que recién nos acaban de informar el viernes pasado de que se certifica. ¿Y la otra certificación para...? Está en Irapuato, entonces queremos realmente seguir avanzando con todas las unidades en
en el estado de Guanajuato, independientemente del municipio, los jefes de jurisdicción, los directores de hospitales, cada vez están más inmiscuidos en este tema y ahí están los resultados, ¿no? Dados por la propia federación. Ok. Sí, secretario, y ya en los temas, uno de los temas que más ha llamado la atención, digo, no solo a partir de la glosa del quinto informe de gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el gobernador, es el tema de las adicciones, uno de los asuntos que más ha llamado la atención. El pasado, no sé si el jueves, viernes, hubo por ahí una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que hablaba sobre las adicciones en Guanajuato. Hablaba de que 7 de cada 10 trabajadores en maquilas, que bueno, habrá que encuadrar qué significa, a qué se refiere con maquilas, se drogaban. Y hablaba usted, secretario, de el famoso activador, una de las sustancias que pues, se inhalan, se consumen, sobre todo en la industria. ¿De qué estamos hablando en este tema, secretario? ¿Cuál es la dimensión? Si el presidente habla de 7 de cada 10, ¿de qué universo estamos hablando? Sabiendo, por supuesto, que el tema de las adicciones es uno de los retos, de los problemas más serios que tiene Guanajuato hoy, más allá de las cifras o de los datos que de pronto se den. Pero ¿cuál es la dimensión, en concreto, primero de este dato? ¿De qué universo estamos hablando? ¿Son la población económicamente activa en León, en Guanajuato, en el corredor industrial? ¿De qué hablamos? Sería hablar de muchas personas, no es así tampoco, no es así. Sí hemos identificado en algunas empresas en León, en San Francisco del Rincón, en Purísima, donde incluso hemos trabajado con los alcaldes, hemos trabajado con los dueños de las empresas, haciendo pruebas, ¿no? Literalmente antidopings, y sí, el número que mencionó el presidente, yo dije que era correcto, pero no para todo el estado ni para todo el corredor industrial, no generalizarlo. ¿Es León y Purísima, San Pancho? Principalmente, sí, principalmente sí, y donde también ellos tienen una rotación de personal muy importante, pero algunos de ellos son consumidores y no necesariamente van a trabajar bajo efectos de estas sustancias ni drogados. Eso hay que platicarlo más a detalle y puntualizarlo. Sí. Porque no son todos, y luego, bueno, hay comerciales incluso para prevenir adicciones que van desde la federación, donde también se dice que los trabajadores de las maquilas o en el campo, de la construcción, lo necesitan. No es así, ustedes están aquí muy temprano y no necesita uno meterse nada, y a veces trabaja uno hasta muy noche. Tampoco hay de decir que esa es la causa y que necesariamente todo el mundo tendría que hacerlo, pero lamentablemente sí hemos identificado, y hablábamos en ese momento con los grupos de jóvenes, hacemos grupos de ayuda mutua, trabajamos. Ellos mismos nos dicen, doctor, a veces las campañas van dirigidas al alcohol, al tabaco, al cristal, a la marihuana, a la cocaína, pero está dejando de lado esto que sucede por acá, por la región de León, los pueblos del Rincón, que es el famoso activador. No quisiéramos nosotros también ser una especie de receta, ¿no? Para que todos los niños, todo el mundo lo conociera, pero la verdad es que ahí está y lo están utilizando. Por eso muchas empresas, muchas industrias se están sumando a esta estrategia que le hemos denominado aquí la insignia Planet Youth. Lo que quiere decir es que cada empresa que se está haciendo socialmente responsable tiene un programa de prevención, de promoción de estilos de vida saludable, donde se incluye el tema de la prevención de adicciones entre sus trabajadores, y ellos lo extienden a sus familias. Eso es algo muy bueno, que estamos haciendo el acompañamiento aquí en Guanajuato. Recordar que aunque los trabajadores de estas empresas están afiliados al Seguro Social, de todos modos es un programa que nosotros lo estamos llevando a cabo independientemente de la derechohabiencia, pero sí reconocemos, pero no generalizamos, porque sí hablar de que en todos lados, todo Guanajuato se está llevando a cabo de esta manera, no es así. Sin embargo, existe, hay que decirlo, hay que trabajar y hay que involucrarnos. Lo están haciendo con los presidentes de las cámaras, sí. Con los, no sé, alcaldías, ¿en qué nivel? Y porque aquí en León se hablaba mucho tiempo del famoso guare, o sea, el pegamento, el agua de celaste. No estamos hablando de esto, de esta es algo parecido, justamente, es dependiendo de la industria, ¿no? Incluso el resistol famoso, el pegamento, cosas como estas, se están llevando a cabo en las mesas interinstitucionales que
Trabajamos en cada municipio, están los alcaldes, está el ayuntamiento y están líderes locales, empresarios, cámaras de empresarios, ciudadanos, padres de familia, maestros. Sí lo estamos dando a conocer, qué es lo que encontramos, lo damos a conocer y entre todo implementamos la estrategia que es disminuir los factores de riesgo, potencializar los factores de protección. Es un trabajo impresionante, es un monstruo de 1000 cabezas, pero yo creo que no habíamos tenido una estrategia que llegara hasta nivel comunitario. La verdad es que yo tengo 20 años trabajando acá y debo reconocer que quizá no aterrizábamos a nivel de la escuela, de la comunidad, de la colonia que más riesgo tenía, pero sí ha implicado trabajar mucho con ellos. ¿Y para qué va a alcanzar este esfuerzo que dice usted? No habíamos aterrizado, no habíamos llegado ¿para qué va a alcanzar, digamos, poniendo en lo que resta de este sexenio? ¿Qué podríamos ver de resultados palpables? Porque luego, bueno, se ha hablado desde el principio que este tema de Plan de Ayuda es un tema a largo plazo, a mediano y largo plazo, pero hoy podríamos ver algo antes de que termine ese sexenio. Definitivamente lo estamos viendo, porque en la vida de los jóvenes todo cambia muy rápido y hay que trabajar con ellos hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces cada año hay una nueva generación, no podemos asegurar que esto va a dar resultados buenos en tan poco tiempo. Es como sembrar un árbol, el mejor momento es haberlo sembrado hace 20 años. Tenemos que reconocer que si lo hubiésemos hecho bien, no tendríamos hoy las consecuencias que estamos viviendo asociado al tema de las adicciones. Entonces yo creo que esto que trabajamos con los propios empresarios, con la propia comunidad, con las nuevas generaciones que pudieran darle continuidad, aunque un día nosotros ya no estemos aquí, porque hay que reconocer que esto es cíclico, es una muy buena estrategia que tiene evidencia científica, que si se repiten los pasos continuamente, que si se le da seguimiento a nuestros propios hijos, a los propios estudiantes del estado de Guanajuato, muy pronto estaremos viendo que esta curva que desde hace 20 años viene en incremento, hoy que estamos familiarizados con la curva de COVID, empieza a tener una meseta donde apenas estamos llegando a resolver temas, no resolver del todo, pero empezamos a ver una disminución en temas como el suicidio, que es una consecuencia también de estos temas de las adicciones, de embarazo en adolescentes, de deserción escolar o que los jóvenes se unan a un grupo delincuencial y quizá después empezar a ver una disminución como está sucediendo ya en otros países que lo han implementado muchos años antes que nosotros y que no se ha politizado el tema justamente para tratar de darle continuidad. Sí. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa. Y regresamos para seguir platicando del Plan Yo, porque gusto. Hay ¿qué tan grande ha sido el compromiso o qué tan real ha sido el compromiso de los alcaldes, de las alcaldesas, secretario? Porque es complicado, o sea, son muchísimas acciones para poder atender y controlar una problemática tan fuerte que tenemos, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional, el tema de las adicciones, pero que es una estrategia y un esfuerzo muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho y cuál es la respuesta que han encontrado sobre todo de los diferentes titulares de los municipios en el estado de Guanajuato? Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, estamos conversando con el doctor Daniel Díaz, secretario de Salud del estado de Guanajuato. No le cambie. Síguenos en Twitter. @_en línea. 8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el secretario de Salud en el estado, el doctor Daniel. Doctor, esta pregunta que le dejamos sobre la mesa, ¿cómo están respondiendo los alcaldes, alcaldesas respecto a la estrategia de Plan Yo? ¿Hay un real compromiso? ¿Hay una real acción? ¿O están ofreciendo solamente algunas soluciones pequeñas que no apoyan o no ayudan del todo a esta estrategia? Yo quisiera decirte que todos se involucran de la misma manera, que está estandarizado el compromiso, pero lamentablemente hay algunos que lo hacen muy bien y otros que no, ¿verdad? Yo creo que los riesgos para este desafío de prevenir adicciones es justamente de la falta de continuidad, que no se quede la planeación, el diseño ahí en el escritorio, sino que realmente nos vayamos a la comunidad. Creo que en general hay una buena respuesta, pero sí necesitamos que se involucren, pues no solamente más los alcaldes, los ayuntamientos, sino los propios padres de familia, los educadores. Ahorita que estamos en un periodo vacacional, pues yo quisiera hacer la invitación a las autoridades municipales y a los padres de familia que en función de lo que exista en su comunidad, lo que existe en su municipio, pues no perdamos de vista qué están haciendo los jóvenes, ¿no? Porque pues no están yendo a la escuela en este momento, tal vez se suspendan algunas actividades extracurriculares, pero sí tenemos que estar muy pendientes de lo que hacen también nuestros hijos en el periodo vacacional. En ese sentido, secretario, y sobre este tema que vino a detonar esta
propuesta del general Covarrubias en el sentido de proponer el cierre de antros, bares, cantinas a la 1 de la mañana. ¿Cuál es la postura del gobierno del estado? Generó mucha polémica, pero más allá de eso, de la declaración en sí, ¿cuál tendría que ser la solución? Y porque hoy estamos viendo acciones, platicaba ahorita en la pausa, Rita, de esta propuesta que tiene la fracción del PRI para que se revoque el permiso a quien reiteradamente venda alcohol a menores, o que utilice usted un establecimiento como un centro de distribución de droga. ¿Cuál es la solución de fondo? El tema del alcohol, el consumo de drogas en menores, el narcomenudeo. Hablaba usted de los efectos de la pandemia. Si entendí bien, que a partir de la pandemia se creció un 4% el consumo de estupefacientes. ¿Cuál es la solución? E insisto, a partir de un hecho que podría ser anecdótico, pero bueno, finalmente fue la propuesta del general Covarrubias en una mesa de seguridad interinstitucional. Sí, yo creo que esto que mencionan Rita y Miguel es muy importante porque tenemos que hacer valer la ley. Si estamos viendo que un porcentaje importante de niños empiezan a consumir tabaco, alcohol, como las drogas legales, pero de inicio, que son la puerta de entrada, para que después experimenten con otras cosas, creo que habrá que vigilar muy de cerca que no se les venda alcohol ni tabaco a los jóvenes. Si está en la ley, habría que hacerla valer, ¿no? Desde luego que hay estrategias muy importantes. Si realmente es algo que nos preocupa, si realmente es algo que decimos, no, si es un problema de salud pública, es un problema social, habrá que hacerlo. Y por otro lado, este tema que ha sido controversial, bueno, ahí está Crianza Positiva, está Planet Youth, programas que sugieren hacer acuerdos parentales en función de que los menores de 15 años, ¿qué tendrían que estar haciendo después de las 10 de la noche fuera de casa sin la supervisión de sus padres? Y los menores de 18 años, ¿qué tendrían que estar haciendo fuera de casa después de las 12 de la noche sin la supervisión de sus padres? Y entonces ya no seríamos totalmente punitivos, estamos hablando también de que los adultos es de manera diferente, pero si nos replegamos un poquito en la pandemia para salvar muchas vidas, ¿por qué exponer a nuestros hijos? Sobre todo si no lo estamos supervisando, sobre todo si al día siguiente tienen que ir a la escuela, sobre todo si sabemos que es un riesgo para que empiecen a experimentar con tabaco, con alcohol y con otras drogas. Yo creo que habría que ponernos de acuerdo, habría que preguntarle también a la sociedad si estaría de acuerdo en no tener estas cuestiones restrictivas, pero sí acuerdos con la sociedad de tener un mejor control en el acceso a este tipo de lugares de menores de edad, sobre todo, ¿no? Ahora, si no se cumple, hablaba en su iniciativa el diputado, es que en lugares apartados, es una realidad distinta a la que se vive en el corredor industrial, que a veces hay quienes violan la ley, los reglamentos, dejando de ingresar a menores o beber a menores. O sea, es China libre en municipios apartados del estado. O sea, se da ese nivel de franco incumplimiento del reglamento. Fíjate, esta información la obtenemos cuando se da a partir de los propios jóvenes, que ellos sí nos dicen, yo sí puedo entrar a un bar, a una cantina. Los propios menores de edad. Sí, porque las encuestas las obtenemos de los jóvenes de tercer año de secundaria y ellos nos dicen la realidad, incluso va con el consentimiento informado de los papás, no lo hacemos de esa manera. Y lo vimos en la pandemia, yo lo contesté, la pandemia que sí se incrementó la ansiedad, la depresión, hubo enfermedad, muerte, pérdida de empleo, afectación de la economía. Finalmente los jóvenes estuvieron en casa casi 2 años y hubo una disminución del 4% del consumo de sustancias adictivas. Disminución, okay. Salimos y se ve nuevamente ese incremento del 4% de que la casa es un factor protector, pero cuando salen se ve un incremento inmediato del 4% en el consumo nuevamente de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas. Entonces, no estaremos pensando entonces que la solución es cerrar los antros más temprano. O sea, es otro tipo de acciones que involucran, creo que algo tan básico como es cumplir con la ley. A ver, simplemente aplica la ley, ni siquiera es endurecer penas, es aplicar la ley. ¿Cuántos municipios están infringiendo o que no cumplen con este reglamento? Sí. O sea, podemos hablar de todos, o sea, de la mayoría de los municipios en donde se da
el acceso a menores. Pues estando en todos los municipios, mire, yo no quisiera decirte igual que el tema de que todos los trabajadores consumen sustancias adictivas, pero se llega a dar, ¿no? Y lo vemos fácil, a veces es un tema cultural, a veces decimos no pasa nada, a veces incluso van acompañados con un familiar, porque las encuestas han revelado que quien les ofrece inicialmente alcohol o tabaco es la propia familia. Hazlo aquí, hijo, para que no lo vayas a hacer allá afuera, pero finalmente es el inicio y a partir de ahí lo hacen en casa nuevamente o lo hacen también fuera de casa o en casa de un amigo. Tenemos identificados los lugares a partir de esas encuestas donde los mismos jóvenes reconocen, no, pues yo visité tal lugar y ahí probé por primera vez alcohol o tabaco, y que puede ser un restaurante, puede ser un bar, puede ser una cantina. Sí, no quisiera yo tampoco generalizarlo, pero eso pasa en lugares de los 46 municipios de nuestro estado. Padres de familia tienen que ser muy conscientes en este aspecto. Y con esa información, secretario, ¿qué se les está pidiendo a los alcaldes, alcaldesas? Ustedes, como dicen, a partir de esas encuestas obtienen una información importante, obtienen dónde están esos lugares, qué es lo que está sucediendo con esos lugares. Entonces, ¿cuál es la siguiente? No nos vayamos muy lejos y tampoco se trata de criticar algo que es muy bueno para nuestro estado y que incluso deja derrama económica, pero no nos vayamos a cualquiera de los 46 municipios, vayamos a Guanajuato en el Cervantino, ¿no? ¿Sí? Hay o no menores de edad en la noche, algunos de ellos consumiendo alcohol. Entonces sí pasa, culturalmente pasa, no se trata de estigmatizar, criminalizar, culpar, nada, pero si tenemos un problema, si hemos reconocido que tenemos un problema y ahí está la información, está el diagnóstico, porque se ve a la sociedad como paciente y esta información la compartimos con autoridades municipales, con padres de familia, autoridades educativas, líderes de la comunidad, creo que debemos hacer un traje a la medida en cada comunidad, porque también habrá donde no pasa esta situación y no podemos generalizar, claro, si además pues son fuentes de empleo de muchas personas, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay que hacerlo muy bien y planearlo, de lo contrario vamos a generar la clandestinidad, ¿no? Que se vayan a hacer este tipo de acciones a lugares donde no podamos controlar. Sí, que era lo que decían algunos, que obviamente los dueños de establecimientos no están de acuerdo en este asunto, es lógico que era de esperar que no estuvieran de acuerdo. Y el tema de la clandestinidad, de los after, que digo, es una parte en donde no entra la autoridad, no puede regular a qué hora termina una fiesta privada, en un lugar privado, las famosas casas con alberca, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, pero si está en una casa privada y ahí hay menores, no debería ser esta situación, sobre todo hablando de menores, ¿por qué? No haciendo a un lado a los adultos, sino porque si no controlamos esta situación desde que son menores de edades, cuando todavía su sistema nervioso central, su cerebro, no ha madurado lo suficiente, probar cualquier sustancia adictiva puede ser que sí tengamos un adulto con adicciones. Ok, perfecto. Mi compañera Saret creo que quería preguntarle. Cambiando de tema, los alacranes, las picaduras de alacranes en lo que va del año se han registrado casi 3,000 en León. ¿Qué hacer cuando nos pica un alacrán, doctor? No sé, entramos en pánico porque no estamos informados o no sabemos qué hacer inmediatamente de que nos pique, nos va a afectar. ¿Qué les puede recomendar a las personas si les llega a picar un alacrán? Bueno, afortunadamente no nos ha faltado suero antialacránico, no hemos tenido defunciones, casos graves, porque si tú vas a un servicio de urgencias, incluso tu centro de salud de la cabecera municipal, siempre vamos a tener suero antialacránico y otros medicamentos que se utilizan para contrarrestar el efecto del veneno del alacrán. Entonces, sí, somos el estado que más picaduras de alacrán tiene al año en todo México, más de 40,000 picaduras de alacrán, y en León se registran más de 20,000 al año, solo en León, por la industria que tenemos aquí del cuero, del calzado, y porque también no limpiamos a veces nuestras casas, ¿no? Entonces ahí se acumulan alacranes, hay que fumigar las casas, es una recomendación, los cacharros y luego también el dengue. Pues no solo dengue, sino alacranes. Alacranes, la verdad, y es que digo, si no tuviéramos el suero, posiblemente algún menor de edad, un niño adulto mayor ya le hubiese costado la vida, pero esa no es la solución es limpiar muy bien nuestra casa, pero si sucede esto, con que vayas al servicio de urgencias es totalmente gratuito y a un centro de salud en la cabecera municipal, ahí tenemos suero antialacránico y no hemos tenido defunciones desde hace años, no recuerdo ahorita ya cuántos, porque afortunadamente siempre ha habido suero que compra el Estado incluso, claro, porque sabemos que es un problema
al que nos enfrentamos constantemente. Y bueno, ahora en estas épocas de calor se incrementan muchísimo las picaduras de alacrán, así como ya va a haber dengue otra vez, espero que no haya casos. Tuvimos un caso importado aquí en León de una persona que fue a Cancún y regresó enferma, ¿no? Pero no, hay que estar haciendo vigilancia epidemiológica y decirle a la población que puede acudir a un centro de salud si tiene manifestaciones para que no se pongan remedios caseros y no lleguen ya con nosotros en una etapa muy avanzada. ¿Cuánto tiempo tiene o puede pasar después de una picadura de alacrán Hay para que ir no lo antes tengamos el posible, efecto? sobre todo si lo identifican, no sé si les haya picado un alacrán, pero es un dolor Duele. muy agudo, uno se da cuenta de que algo no está bien, como si te picaras con un clavo, un alfiler, pero puedes encontrar ahí de inmediato incluso al alacrán. Si lo puedes conservar, pues consérvenlo incluso para saber qué tipo de alacrán fue el que les picó. No lo manipulen, y si no, pues ahí que se quede. Pero sí siente uno de inmediato en el pie, en la mano, en cualquier parte del cuerpo, y en ese momento hay que acudir lo antes posible. Pueden pasar algunas horas o minutos para que el dolor de esa extremidad ascienda y llegue hacia la parte central, al cuello, a la cabeza incluso, porque es una neurotoxina que va de lo distal hacia la parte central del cuerpo. Pero pueden pasar un par de horas. No se arriesguen, acudan lo antes posible. Ok, muy bien. Secretario, el tiempo se nos termina, pero algo más que quisiera compartir con el auditorio de línea, con todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales el día de hoy. Bueno, hoy se tocó un tema muy interesante al que posiblemente no podemos llegar a una conclusión, que es el tema de las adicciones, pero sí reconocer que hay un problema, que tenemos que entrarle todos, que la Secretaría de Salud está trabajando desde la parte preventiva, a las fuerzas de seguridad, desde tratar de evitar la distribución de cualquier sustancia adictiva, pero tenemos que entrarle todos como sociedad, porque la verdad es un lastre que está afectando a la población, a los jóvenes, que se asocia a violencia, que se afecta a la vida productiva. Entonces, Plan de Ayuda está ahí, pueden visitar nuestra página dinámicamente.mx, las páginas de la Secretaría de Salud. Si necesitamos ir a dar pláticas a las escuelas, a los municipios, tenemos gente distribuida en todo el estado, lo estamos haciendo, lo llamamos Ejército Plan de Ayuda, que son profesionales de la salud mental que están involucrando cada vez más a más educadores, padres de familia y autoridades municipales para trabajarlo desde la prevención. Es un tema de prevención, pero si el día de hoy sabemos de algún caso en donde ya exista una adicción, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Igual, ¿qué es lo que podemos hacer, secretario? A un centro de salud, y ellos lo canaliza uno de nuestros 9 centros de atención primaria de adicciones y un centro de atención integral a la salud mental y a las adicciones que está aquí por el hospital psiquiátrico. Y hay 252 puntos distribuidos en los 46 municipios que se dedican también a atender problemas de adicciones. Llegando al centro de salud de cabecera municipal o un hospital, ahí los canalizamos para que no haya pierde. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a doctor. ustedes, muy buen día, disfruten esta semana y gracias por todo el apoyo que nos brindan a nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí y compartir toda esta información. Gracias, Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, no le cambie por favor, son las 8 de la mañana con 49 minutos, estamos en línea. Síguenos en Twitter. @en línea.